¿Crees que conoces bien las historias de la Biblia? Las de Adán, Noé, Moisés. Te aseguro que hay un capítulo que se nos olvida, una historia tan grande y terrible que casi nadie recuerda. La Biblia solo la menciona en unas pocas líneas, como un eco de un tiempo muy lejano. Está en Génesis, capítulo 6. En aquellos días, los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y tomaron para sí las que escogieron. Esas pocas palabras esconden la tragedia más grande antes del diluvio universal. Esta es la historia de un amor prohibido, la guerra en el cielo que provocó y el oscuro legado de los gigantes. Imagina el mundo justo cuando acababa de ser creado. Todo era perfecto, y observando desde una capa entre dimensiones, estaban los vigilantes. Eran ángeles magníficos, y su trabajo era sencillo: ver cómo la humanidad crecía, protegerla desde lejos, pero nunca, jamás, meterse en sus vidas. Su líder, Azazel, era pura luz y poder. Por miles de años, Azazel cumplió con su deber. Pero un día, su mirada se detuvo. No vio a la humanidad en general, sino a una sola mujer. Se llamaba Laila. La vio no en un palacio, sino en un campo, cantándole a una ovejita perdida. Su voz estaba llena de una ternura que él, un ser de poder absoluto, no podía entender. Azazel vio que ella era mortal, que su vida ardería con fuerza para luego apagarse, y por primera vez en su eterna existencia, Azazel sintió envidia del tiempo. Deseó sentir el calor, el tacto, las imperfecciones. Ese deseo fue como un veneno. Se extendió a sus hermanos, quienes también empezaron a ver a las mujeres, no como creación de Dios, sino como el deseo de sus propios corazones. En la cima nevada del Monte Hermón, un lugar sagrado que unía el cielo y la tierra, Azazel reunió a 200 de sus oficiales más importantes. Sus figuras de luz brillaban en la noche. Hermanos, Resonó su voz, no con autoridad, sino con seducción. ¿por qué solo observar la vida cuando podríamos vivirla? ¿Por qué ser guardianes de un jardín en el que no podemos entrar? Hicieron un pacto prohibido, sellado con un juramento que hizo temblar los cimientos del cielo. Bajaron a la tierra, y su caída fue algo terrible y hermoso a la vez. Su esencia de luz se hizo más densa, se volvió sólida. La luz de sus ojos, que antes parecían pequeñas galaxias, se transformó en iris de color ámbar y zafiro. Dejaron de ser inmortales por un instante de vida. Azazel encontró a Laila, y al principio, su unión fue una utopía. Los vigilantes caídos fueron como dioses para la humanidad. Les enseñaron los secretos de las estrellas, las propiedades curativas de las plantas y el arte de construir ciudades. Por un corto tiempo, la tierra vivió una edad de oro. Parecía que el amor entre ángeles y mortales había creado un paraíso, pero estaban rompiendo una ley cósmica, y el resultado de esa unión sería la prueba de su desobediencia. Nacieron los niños, pero no eran niños normales. El vientre de una mujer mortal no podía soportar sin consecuencias la semilla de un ser celestial. El resultado fue algo que la creación nunca debió conocer: los Nefilim, los gigantes. No era solo su tamaño, que podía ser como el de los árboles. Era su naturaleza. Nacieron con un vacío por dentro, un hambre insaciable que reflejaba el deseo prohibido de sus padres. Tenían la fuerza de un ángel, pero la moral de una bestia. Al principio, la gente los adoraba como semidioses, como protectores. Pero su hambre creció. Se comieron las cosechas, los animales. La tierra se les empezó a quedar pequeña. Azazel, al ver a sus propios hijos convertirse en monstruos, cometió un segundo pecado. Para que pudieran defenderse y progresar, les enseñó a los hombres secretos que Dios había prohibido: a hacer espadas, a crear escudos, el arte de la guerra, el conocimiento. La inocencia del mundo se quemó en las fraguas de la violencia. Pero antes de que conozcas el destino final de estos seres caídos y sus hijos, te invito a suscribirte si esta historia te está atrapando. Aquí no solo contamos relatos bíblicos, sino que desenterramos lo que otros olvidan. Historias antiguas con poder, oscuridad y verdad. Y créeme, lo que viene es aún más impactante. Laila, ahora ya vieja, vio a su nieto.
un gigante con piel como roca, aplastar a un hombre por un pedazo de pan. Miró a Azazel, el ser de luz por el que lo había arriesgado todo, y en sus ojos ya no había amor, sino un terrible arrepentimiento. El mundo entero empezó a gritar, como dice Génesis 6:5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. El grito de la humanidad llegó al trono de la gracia. La respuesta de Dios no fue un estallido de ira, sino la decisión solemne de un rey y un padre con el corazón roto. Su voz resonó por todo el universo. No contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Era una cuenta atrás. El juicio se dio en dos partes. Primero, para los que causaron todo esto, y aquí, la historia da un giro que muchos olvidan. Contrario a lo que se cree, no hubo un diálogo directo entre Azazel y Dios. La sentencia divina fue comunicada a través de un mensajero, el profeta Enoc, un hombre tan justo que caminaba con Dios. Dios envió a Enoc para anunciar el juicio, un mortal, elegido por Dios, presentándose ante 200 seres de poder inimaginable que habían desafiado al Creador. Enoc les dio el mensaje, una sentencia clara y sin posibilidad de cambio. Serían atados de pies y manos y arrojados a la oscuridad hasta el día del juicio final. El libro de Enoc cuenta su reacción. Esos seres que habían bajado con tanta arrogancia ahora estaban llenos de miedo y arrepentimiento. Le rogaron a Enoc que escribiera una petición de perdón en su nombre y la presentara ante el trono de la gracia. La petición fue llevada, pero fue rechazada. Dios confirmó que su castigo era definitivo. La respuesta de Azazel a su condena no fue una palabra de desafío, sino un silencio lleno de miedo, seguido de un intento fallido de conseguir clemencia. El pecado había sido juzgado. Solo entonces, con la sentencia dada y toda esperanza de perdón perdida, Dios envió al arcángel Miguel, no como mensajero, sino como el que ejecutaría el juicio. Azazel y sus 200 seguidores fueron despojados de su poder, derrotados y arrastrados a las profundidades de la tierra. La Biblia lo confirma en Judas 1:6. Y a los ángeles, que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Quedaron encadenados en valles de oscuridad, esperando el fin de los tiempos. Su amor les costó la libertad y la luz para siempre. Y para sus hijos, los gigantes, el destino fue diferente. Eran un híbrido, algo abominable, nacido en la tierra y atado a ella. No podían ser encarcelados como sus padres, debían ser borrados. Cuando las compuertas del cielo se abrieron y las fuentes del abismo brotaron, el diluvio no fue solo agua. Fue la respuesta a su existencia. Imaginen a esos seres de poder inmenso que controlaban el mundo, corriendo ahora hacia las cimas de las montañas, impotentes mientras el agua subía, borrando su legado, limpiando la tierra de su violencia. Murieron y sus espíritus, al no ser ni humanos ni celestiales, quedaron atrapados en la tierra, convirtiéndose, según algunas leyendas, en los demonios y espíritus malignos que atormentarían a la humanidad en las épocas futuras. El diluvio limpió el mundo. Noé y su familia salieron a un planeta en silencio, bautizado y purificado. Pero la historia de los gigantes no se ahogó del todo. Se convirtió en el eco que resuena en los mitos de casi todas las culturas. Los titanes griegos, los Jotun nórdicos, Rakshasas, Anunnakis. Historias de seres poderosos que desafiaron el orden divino y pagaron el precio. Génesis 6 es más que una historia. Es una advertencia sobre la ambición, las consecuencias de los deseos sin control y la delgada línea que separa lo sagrado de lo prohibido. Es la prueba de que, a veces, las historias más increíbles no son mitos, sino recuerdos olvidados. Diálogo entre Azazel y Dios, mientras Azazel espera el juicio final. ¿Por qué, Creador? ¿Por qué esta oscuridad eterna? Elegiste tu camino, Azazel. Rompiste tu propósito. ¿No hay perdón para el amor, incluso si fue equivocado?
No hay perdón para la desobediencia que corrompe la creación. El amor que buscas no es mi voluntad. Esperaré, pero mi arrepentimiento no cambia mi deseo. La espera es tu condena, y el deseo que te llevó a esto será tu tormento. ¿Qué parte de esta historia te impactó más? ¿La caída de Azazel? ¿El nacimiento de los gigantes? ¿O el juicio final que lo borró todo? Déjame tu opinión en los comentarios. Y si quieres seguir desenterrando los secretos más oscuros, épicos y olvidados de las escrituras, activa la campana, porque en el próximo video te contaré qué fue lo que realmente vio Ezequiel en el cielo, y te prometo, no era un simple ángel.